Buenos días, hermanos y hermanas. Una bendición estar de nuevo con ustedes en este tiempo que el Señor nos permite abrir la palabra, escudriñar su palabra, estudiar lo que Él tiene escrito para nosotros. Y como siempre, en verdad les recuerdo que es una bendición tener un Dios tan amoroso, un Dios tan compasivo, un Dios tan lleno de gracia, un Dios de misericordia. En verdad es una gran bendición, es una bendición el poder escudriñar lo que su palabra dice, el mensaje que Él escribió para nosotros, de esta manera como Él se revela a nosotros. Es una gran bendición que usted tenga este deseo por estudiar, por escuchar la palabra de Dios. Y es una bendición porque póngase a pensar tanta gente en el mundo que no tiene el menor interés en conocer a Dios, en escuchar de Dios, en vivir a la voluntad de Dios. No tiene ningún interés en esas cosas. Sin embargo, el día va a venir en que todos los que una vez vivieron en este planeta y los que van a vivir, todos van a estar en la presencia de Dios. Y yo no quiero pensar lo dramático, lo drástico, lo horroroso que va a ser para billones de personas presentarse delante de Dios y saber que no tienen excusa, saber que no tienen explicación a su conducta, a su manera de vivir. Por eso de verdad le doy gracias a Dios por ustedes que buscan, que escuchan, que sienten esa necesidad de conocer más de Dios. No nos hace perfectos estudiar la Biblia, no nos hace mejores que nadie, nos hace vernos a la realidad de quién es Dios y quién somos nosotros. Y nos hace reconocer que a pesar de que nadie nos conoce mejor que nosotros, solamente Dios, pero a pesar de que Dios nos conoce, hay una canción que dice: Dios ve lo peor de nosotros y aún así nos ama igual. Y es verdad. Por eso, en verdad, le doy gracias a Dios por ustedes, por el deseo que tienen, por la dedicación, por la seriedad que ponen para estudiar y escuchar y aprender. Todos juntos estamos aprendiendo. Es una bendición y ha sido para mí una bendición aprender juntamente con ustedes. Por eso les doy las gracias y les recuerdo que siempre estamos orando por ustedes y le pedimos a Dios solamente eso, que cada día ustedes se enamoren más y más de Cristo Jesús. No se trata del pastor, no se trata de la iglesia. Por eso ustedes saben, a veces más bien nunca menciono el nombre de la iglesia porque no es lo importante. El nombre que verdaderamente vale es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estudiar en 1 de Pedro capítulo 4, los versos 1 al 6. Y el tema para hoy es viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y van a saber, un bonito tema en verdad, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de usted, Dios, para agradecerle, Señor. De veras, para alabarle, para exaltarle, para glorificarle por tanta sabiduría suya, Señor, de crearnos, después redimirnos, perdonarnos, reconciliarnos con usted, poner en nosotros su espíritu, darnos su palabra, abrir nuestros ojos para que veamos la luz de su presencia y poder caminar con usted. Mientras caminamos, conversamos con usted y aprendemos cada día más y más de su carácter, de su amor por nosotros. Y al hacer esto, Señor, le damos gracias porque mientras más escuchamos de usted, más nos enamoramos de usted y más reconocemos qué tan grande es su amor por nosotros. Le damos gracias por eso. Así que, Señor, enséñanos esta mañana mientras escudriñamos nuestras Biblias y hable a nuestros corazones para que podamos aplicar prácticamente lo que usted nos enseña en el día de hoy. Gracias pues le damos por esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta mañana lo que vamos a hacer es vamos a estar en los capítulos, si me permiten un momentito, vamos a estar en el capítulo 4, capítulo 4 de 1 de Pedro, versos 1 al 6. Es que estoy poniendo el tiempo para que no me pase, no quiero extenderme, no quiero abusar del tiempo de ustedes tampoco. Entonces, hablamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y leemos en 1 de Pedro capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. De ahí viene nuestro tema, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? Andar en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estos, a los que practican estas cosas, les parece cosa extraña que ustedes no corran más con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, os maltratan, os critican, os ofenden. Pero ellos, los que hacen estas cosas en contra de ustedes, darán cuenta al que está preparado para juzgar, 1, a los vivos y 2, a los muertos. Porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y cuidado con esa frase, ahorita la vamos a aclarar. Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y esto de verdad va a hablar muy seriamente a nuestro corazón. En el texto anterior hablábamos acerca de cómo la muerte, el sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y cómo su resurrección nos da una nueva vida. Él pagó con su sufrimiento y su muerte por todos nuestros pecados. Eso hubiera sido maravilloso, pero no solamente se detuvo ahí. Después que murió por nuestros pecados, ya quedaron pagados totalmente nuestros pecados. Ahora resucitó y con esa resurrección nos da a nosotros el comienzo de una nueva vida, vida eterna con Jesús. Entonces, ese es el trasfondo y nos va a decir, para que aprendas a vivir conforme a la voluntad de Dios, recuérdate, tus pecados ya fueron pagados. Y Dios te ofreció una nueva vida por la resurrección de Cristo Jesús. Por eso, la primera palabra del capítulo 4 dice, puesto que, quiere decir, en base a lo que ya está escrito en el capítulo anterior, en base a lo que nos ha sido dicho, en base a lo que ya conocemos. Entonces, ahora Pedro prácticamente nos va a decir, como ya conoces estas cosas, dice, ahora quiero sugerirte, ahora quiero exhortarte, más bien sería la palabra, no sugerir, pero exhortar. Quiero exhortarte para que, dice, hagas esta aplicación práctica de la verdad que ya conoces. Acuérdense, primero la doctrina y luego el deber. Primero los principios y luego las prácticas. Es bien importante que conozcamos la doctrina para que podamos conducirnos en base a esa doctrina. Y nos va a decir en el verso número 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, aquí es importante, Él murió por nosotros, nos dice, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Si Cristo Jesús, que era santo, que era justo, que era perfecto, si Él murió, Él padeció por nosotros y murió físicamente en un cuerpo de carne, injustamente sufrió y aún así su sufrimiento no renegó, sino Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces nos dice, ¿por qué lo hizo? Porque Él entendía que el sufrimiento era temporal, pero, escuchen, pero lo que Él iba a conseguir con este sufrimiento era para toda la eternidad. ¿Qué era eso? El perdón de sus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados. Entonces nos dice aquí, si ya entendiste el sacrificio de Jesús, su dolor, su muerte, su resurrección, si ya entendiste eso, piensa también tú de la misma manera. ¿Cómo puedo pensar yo de la misma manera? Este segmento aquí nos va a dar la manera de pensar correcta, la actitud correcta para que podamos enfrentar el sufrimiento sabiendo que por difícil que sea es temporal, pero la gloria venidera no se puede describir con palabras. ¿Me explico? En este mundo vamos a padecer tribulación, dice la Biblia. Pero Jesús nos dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ya sabemos que el fin de todas las cosas no es aquí. Y si hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, somos invencibles. ¿Sabías eso? Invencibles. Somos indestructibles. ¿Por qué?
Porque nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Hablábamos la semana pasada, como si Jesús tomó tu vida, pasó por todo el juicio, para todo el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. Y cuando Él resucitó de los muertos, te soltó y te dijo, ahora tienes una nueva vida. El juicio nunca te tocó a ti, pero se descargó en su totalidad sobre Cristo Jesús. Eso es lo que nos está recalcando aquí. Entonces, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, número uno, debemos tener la actitud correcta en cuanto al sufrimiento y la actitud correcta en cuanto al pecado. Ahora bien, recuérdense, dice en el capítulo 3, verso 17, mejor es que padezcáis haciendo el bien. Oye esto, haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Mejor. Si vas a vivir en este mundo y vas a padecer persecución, sufrimiento, lo que sea, pero que sea porque estás dentro de la voluntad de Dios, dice, entonces confía en Dios que Él estará contigo, te va a proteger, te va a dar fortaleza, te va a sanar y te va a cuidar. Pero eso es haciendo lo que conviene dentro de la voluntad de Dios. Eso dice entonces, debemos tener, número uno, la actitud correcta. Si sufrimos como Jesús sufrió, nunca vamos a sufrir como Él, porque Él era justo y nosotros no somos justos. Pero si sufrimos como Jesús sufrió, entonces debemos decir, bueno, si estamos aquí y queremos ser como Jesús, y Jesús sufrió, perdón, Jesús dijo, mira, si me han atacado a mí, si me han odiado a mí, dice, también a ti te van. Si me han perseguido a mí, también a ti te van a perseguir. Entonces, nuestra actitud determina nuestro accionar. La actitud siempre determina la acción. ¿Te das cuenta? Cuando alguien te ofende, tu actitud tiene que ver mucho cómo vas a responder. Y aquí lo importante es eso. Nuestras actitudes son como armas poderosas que podemos usar para bien o para mal. Si son estas actitudes débiles o si son las actitudes erróneas, nos van a llevar a la derrota. Te digo de verdad. Es decir, estás platicando de repente con una persona, un amigo, una amiga, ¿ves? Y estás platicando bien amenamente de la Biblia o de lo que sea. Y luego pasa por ahí alguien que tal vez lo conoces y se lleva contigo y te dice, oh, solamente se la pasan chismorreando y criticando y murmurando. Tú ahí tienes dos cosas que vas a escoger. O sufres la murmuración y la crítica de esta persona, o vas a pecar porque tu actitud es la incorrecta. Y le vas a decir a esa persona, oye, ¿qué te pasa? Respeta, ¿cómo tú te puedes hablar así? Y ya de repente te das cuenta y ya estás peleando con esta persona. ¿Quién determina eso? Tu actitud. Tu actitud. Es la actitud de cómo decimos las cosas. Es la actitud a veces de nuestras acciones. Lo que está detrás de la acción es la actitud. Es la actitud la que a veces nos mete en serios problemas. Por eso aquí nos dice, cuida tu actitud. Tus actitudes determinan tus acciones. Y luego nos dice, entonces, como Jesús también padeció, nosotros debemos tener esa misma actitud de ser sumisos, de ser dóciles, de ser humildes, de enfrentar el sufrimiento. Y no vamos a renegar, no vamos a maldecir, no vamos a criticar como ellos lo hacen. No, Señor, si me toca sufrir porque quiero vivir a tu voluntad, bueno, que así sea, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es lo que dice aquí, dice. Entonces, armémonos también nosotros del mismo pensamiento. Ahora, cuando dice aquí, armémonos, quiere decir la imagen de un soldado que está listo para salir a la batalla. Y quiero decir, la batalla de la que hablamos siempre en la Biblia, cuando decimos que estamos en medio de una guerra espiritual, la batalla se pelea primero que nada en tu mente. Tu mente se convierte en el campo de batalla. Y debes entender eso. Porque muchos cristianos quieren vivir como si el mundo fuera un parque de diversiones. Y no lo es. El cristiano debe entender que el mundo no es un parque de diversiones, un lugar bonito para descansar. No. El mundo es un campo de batalla. Y debes pensar así, porque tu actitud va a determinar tus acciones.
como soldados en un campo de batalla. Imagínate a los soldados, viene el avión, los recoge, los lleva con todo el equipo y los deja frente a frente con el enemigo. Imagínate si los soldados tienen la actitud de decir, nosotros somos poderosos, ellos no pueden pelear con nosotros, así que fuera la mochila, fuera el chaleco protector o como le llamen, fuera las armas, quítate las botas, sácate el casco y tírate ahí, coge un poco de sol. Si esa fuera la actitud, en ese momento que ellos piensan así, están derrotados. Por eso en la Biblia nos está diciendo, ármate del mismo sentir, piensa de la misma manera como Cristo Jesús. Siendo Dios, dejó su trono en el cielo para venir a la tierra. Eso ya era un serio problema para Jesús, porque tenía que venir a vivir entre los hombres pecadores. Y sabía que cuando estuviera, él siempre lo supo. Desde niño él supo que vino para morir y que iba a morir en una cruz, él ya lo sabía. Pero su actitud fue siempre, Hebreos nos dice, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, su actitud era firme desde el principio. Él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa es la actitud correcta. Así es como dice Pedro que debemos de actuar nosotros. Ármate a ti mismo, armaos vosotros, dice entonces, con esta actitud de un soldado que está en el campo de batalla y que está enfrascado en esta guerra a muerte con tres enemigos, con el diablo, con el mundo y con la carne. El diablo y el mundo es en lo externo y con la carne es en el interno. Y de los tres, la carne es el peor. El peor enemigo del cristiano es el cristiano mismo, que no es verdaderamente cristiano, pero que piensa ser cristiano. O sea, el peor enemigo del cristiano bíblico es un cristiano no bíblico, pues, para decir así. Si sabes que estás involucrado, inmerso, enfrascado en una lucha a muerte contra el mundo, contra la carne y contra el diablo, más vale que estés preparado. Debes tener todo lo que esté a tu alcance para que puedas hacer frente al enemigo y frente en el campo de batalla salgas victorioso. La Biblia dice esto: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Obviamente no hay que vas a agarrar una arma de luz, de verdad. Lo que quiere decir es, el día se acerca, despierta, ya levántate, debes estar alerto, ya debes estar al tanto de lo que está sucediendo. Ya no es tiempo para que estés en las tinieblas, tienes que andar en la luz. La batalla comienza aquí. Las tinieblas, la oscuridad es el pecado, lo sucio, lo pecaminoso. La luz es lo santo, lo puro, lo que tiene que ver con Dios, lo que es de la verdad. La oscuridad es de las tinieblas, de la mentira, del diablo. La luz es la verdad de la palabra de Dios. Aquí dice, necesitamos ponernos la armadura. Eso es lo que dice en el inglés y obviamente en el griego. Pongámonos la armadura de luz. Cuando la luz llega a nosotros, no hay nada que podamos esconder. La luz refleja, o más bien la luz ilumina todo lo que hay en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 4, no solamente dice que hay una armadura de luz, pero también hay una armadura de justicia. Fíjate cómo la Biblia es maravillosa. Segunda de Corintios 10 4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para derribar argumentos. Fíjate. Efesios capítulo 6 nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, que comienza desde el casco hasta los zapatos, hasta las sandalias. Y aquí Pablo nos dice en Romanos primero, y ponte la armadura de luz por encima. Y también nos dice en 2 Corintios, y vístete con la armadura de justicia. Y toma esas armas, dice, que son poderosas para derribar argumentos. ¿Qué? En serio, ¿cómo
qué tan grande es la misericordia y la sabiduría de Dios de equiparnos completamente, de proveernos completamente de todo lo necesario. Por eso, por lo tanto, vemos que Pedro dice, ármate del mismo pensamiento, corrige tu actitud y ármate de estas cosas que ya son dadas, eso ya es tuyo, te pertenece. Nomás tienes que de verdad, en serio, está maravilloso ver cómo Dios nos ha proveído para todo lo necesario. A ver, si estás en tu casa sentado con tu familia viendo televisión o lo que sea, y de repente entra un individuo ahí y saca una pistola y te apunta a ti, a tu familia, y te dice, nadie se mueva, tírense todos al piso y entréguenme todo lo que tengan de dinero aquí. Y no se muevan porque les disparo. Y tú, porque conoces de armas, te quedas viendo y en algún movimiento que él hace te das cuenta que esa pistola, esa arma que él te está apuntando no tiene balas. ¿Qué crees que va a pasar? Si ya viste que no tiene balas, no creo que te vas a tirar al suelo, ¿cierto? Porque están tus niños y tu esposa. ¿Qué vas a hacer? Lo estás viendo y dices, bueno, aquí nos vamos a enfrascar, pero a mi familia no le vas a hacer ningún daño. Y te vas a enfrascar con él. Y vas a luchar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que él tiene un arma, pero no tiene munición con que hacerte daño. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, y corroborando con Pablo, nos dice, vístete de ese mismo pensamiento. Pablo dice, vístete con esa armadura de luz, vístete con esa armadura de justicia, agarra todas las armas, porque el enemigo que te está apuntando con un arma que no tiene balas. Y cuando él te apunta con esa arma que no tiene balas, tú le vas a apuntar con una que le va a destruir instantáneamente. ¿Qué es eso? ¿Tú quieres saber cómo vas a derrotar al diablo? Cuando caminas en la luz. ¿Quieres saber cómo el diablo te derrota? Cuando te lleva al callejón de la oscuridad. Cuando comienzas a divagar en tu mente. ¿Será cierto que la Biblia dice la verdad? Oh, ¿y será cierto que hay una gloria? ¿Será cierto que el infierno es real? A lo mejor nada más es para asustarnos. Ya estás caminando en el callejón de la oscuridad y te está guiando el enemigo. Pero cuando esas dudas vengan a ti y te digan, ¿será cierto que el cielo es real? Tú de inmediatamente piensas, por supuesto que es real. Jesús vino del cielo a la tierra y fue real. Murió por nuestros pecados en realidad. Resucitó, realmente resucitó. ¿Qué estás haciendo? Agarrando la armadura de luz, te la estás poniendo. Y ahora te estás vistiendo con la armadura de justicia. Y estás agarrando todas esas armas que son poderosas para derribar argumentos. El diablo te dice, no pasa nada. Y tú le dices, no quiero escucharte. ¿Por qué? Porque estás armándote del mismo pensamiento. Por eso nos está diciendo el verso 1, importantísimo. La mayor parte de los cristianos que se apartan del camino de Dios, lo hacen porque nunca se vistieron de estas armaduras. Nunca, ni siquiera saben que las hay. Y el enemigo viene y le dice, no pasa nada, todo está bien. Dios te ama, Dios no te va a castigar, olvídate. Dios es bueno, Dios es amor. Él no te va a dejar que te pierdas. No es cierto. Y ya te empezó a engañar el enemigo. Entonces, la actitud determina la acción. Importante que tengamos esa gran motivación. Nuestra manera de pensar, la Biblia nos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si miramos en esa manera, entonces sabemos que estamos en victoria. Y por eso es importante esto que te estoy diciendo. Necesitamos en verdad sumergirnos en la verdad de la palabra de Dios. Cuando lo hacemos así, estamos en terreno firme, en terreno seguro. Y Dios nos va a liberar, nos va a salvar de todas estas cosas. Te leo un par de versos aquí porque
Es muy importante que los tengamos claritos. Anótalos porque es importante. Va a haber la oportunidad de que los recuerdes y los repases porque son esenciales. En 2 de Corintios capítulo 6, comenzando en el verso número 15, dice así. Voy a leer desde el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Suena familiar? ¿Sí va? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué son similares? En nada. ¿En qué tienen comunión? En nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? No hay ningún acuerdo. Vean esto, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y aquí viene la promesa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Pablo aquí en estos versos nos va a dar 3 mandamientos y 3 promesas. Vean cómo se desarrolla esto. Los mandamientos son: salid de entre medio de ellos, sepárense de ellos, dice, apártense de ellos. Y el tercer mandamiento: salir de entre medio de ellos, sepárense de ellos y no toquen lo que es inmundo. No toques, dice, lo que es impío. La promesa, número 1, y yo los recibiré, es lo que dice aquí. Número 2, y yo voy a ser por padre a ustedes. Y número 3, ustedes me serán por hijos e hijas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo aquí primero? No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. En tu mente debes de una vez definir eso y decidir eso y afirmar eso de una vez por todas. Yo soy de la luz y no tengo nada que hacer en el callejón de las tinieblas. Y cuando te acuerdes eso, ya estás pensando, y Dios me ha dicho que salga de entre medio de las tinieblas. Dios me ha dicho que me separe de las tinieblas. Es más, Dios me dice que ni toque lo que es de las tinieblas, lo que es inmundo. Y cuando yo hago eso, sé que Dios me recibe. O sea, Dios me da la bienvenida, así es lo que dice la palabra originalmente. Y no solamente me da la bienvenida, pero me dice, bienvenido, hijo. O en el caso de ustedes, hermanas, bienvenida, hija. Pero ahí no termina todo. Mira ahora, 2 de Corintios capítulo 7. Vean esto, importantísimo. El tema es aprendiendo o viviendo conforme a la voluntad de Dios. Viviendo conforme a la voluntad de Dios. Aquí está la clave. 2 de Corintios capítulo 7. Después de estos versos que acabamos de leer, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Yo te voy a recibir, yo voy a ser tu Dios, tu Padre, y tú vas a ser mi hijo. Ya que tenemos estas promesas, dice, vean lo que dice ahí, léanlo, en el verso número 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Muchas veces nosotros queremos separar lo espiritual de lo que es lo físico, y no, la Biblia nunca separa eso. Y debes tener cuidado, porque hay pecados que cometemos contra de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, y debemos tener cuidado. Dios nunca separa lo de nosotros, del cuerpo, la carne, de lo espiritual. No. De hecho, la Biblia nos hace entender que debemos de tener cuidado de esto y debemos de mantener eso bien clarito en nuestra mente. Miren cómo dice en Hebreos, les leo el verso, porque es bien importante. En Hebreos capítulo 10, verso 22 dice esto. En el 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, vean, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué pasa cuando purificamos nuestros corazones de mala conciencia? ¿Qué quiere decir mala conciencia?
Cuando sé que he pecado y no he confesado mi pecado, mi conciencia me acusa. Y si estoy en la iglesia cantando, oh, te amo Dios, y mi mente me está diciendo, mentiroso, ni querías venir esta mañana, te estabas peleando con la esposa y le dijiste groserías. Y ayer no andabas con los amigos, pues, en las cosas que no convienen. Mi conciencia me está acusando de cosas sucias. Eso es lo que la Biblia nos dice. Dios está preocupado por todo lo que somos. Completamente. Y si eso pasa, dice, no nos vamos a poder acercar con confianza. No nos vamos a acercar con deseo, en verdad. Tenemos miedo de acercarnos a Dios. Y si no nos podemos acercar con confianza, entonces Romanos nos dice, capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es nuestro servicio a Dios, que es racional. No os conforméis a este siglo, no te hagas como el mundo, no camines en el callejón de la oscuridad del diablo. Más bien, dice, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la actitud determina la acción. Todos los días estamos renovando este entendimiento. Oh, sí. Soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios. La salvación que ahora disfruto, la salvación que ahora conozco, se pagó por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que sufrió por mis pecados injustamente, siendo perfecto, siendo puro, siendo santo, murió en una cruz como un criminal, porque ese era mi lugar. Renovando nuestro entendimiento constantemente. Entonces, dice, podrás comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Oh, qué maravilloso es vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces ustedes se han preguntado, ¿y qué significa vivir en la voluntad de Dios? ¿Y cómo se hace para vivir en la voluntad de Dios? Ahí te va. ¿Listo? Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 9. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Hay varias cosas que se enmarcan dentro de vivir a la voluntad de Dios, pero déjame decirte cómo se mira una vida que está viviendo a la voluntad de Dios. Aquí dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, número 1, que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Renovando nuestro entendimiento adquirimos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Espiritualmente somos inteligentes. Ahora que tenemos la mente de Cristo. Antes de Cristo, espiritualmente éramos ignorantes, aberrantes, despreciables, sucios, degenerados, dice la Biblia. Hoy tenemos la mente de Cristo, somos inteligentes y somos sabios espiritualmente. ¿Y cómo se mira una vida que vive dentro de la voluntad de Dios? Es una vida, dice, que anda como es digno del Señor. Eso es vivir a la voluntad de Dios. Es una vida que le agrada a Dios en todo. Es una vida que lleva fruto en toda buena obra. Es una vida que se mantiene creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy sabemos más de Dios que ayer y que antes y que antes y que antes. Mañana vamos a saber más de Dios que hoy. Es una vida que se fortalece con todo poder, conforme a la potencia o el poder de su gloria. Es una vida de paciencia. Es una vida de mansedumbre. Es una vida gozosa, verso 12. Es una vida que da gracias al Padre, porque nos sacó de la corrupción de las tinieblas y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz. Esa es una vida que se vive conforme a la voluntad de Dios. Cuando cedemos a la voluntad de Dios, cuando tenemos la misma actitud hacia el pecado, la misma actitud hacia el sufrimiento que Jesús tuvo, entonces que llegamos a ese tiempo de decir, hemos vencido a la vieja vida pasada.
Y hoy nos hemos vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La ropa sucia del cochino, degenerado, malviviente hombre quedó atrás, enterrada. Esa vida ya desapareció. ¿Estamos? Por eso nos dice Pedro, regreso a Pedro, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Un poco confuso el verso. Bueno, quiere decir que una vez que vinimos a Cristo Jesús, le entregamos nuestra vida, que venga el sufrimiento que venga, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Vivimos todavía en la carne, pero no andamos según la carne. Andamos según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pablo lo pone así en Romanos capítulo 6. Dice: ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿ok? Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es maravilloso? Eso es lo que Pedro nos está diciendo. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. No que ya no vamos a pecar, pero el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 2 nos dice, ¿para qué es bueno esto? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos pecaminosos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivimos más en la carne. Ya no nos interesan las cosas de la carne que antes hacíamos. Ya no. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y el resultado es que los deseos pecaminosos quedaron atrás. Nos avergüenza pensar en las cosas que antes hicimos. No, de verdad, nos provoca malestar en el estómago y dolor en el corazón pensar lo que antes fuimos. Ya no más vivimos de esa manera. Ahora, ¿qué hacemos? Verso 3 y 4 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Antes nos agradaba andar en lascivias. Esto es pecado de lo más vil que te puedes imaginar. Ni quiero describirlo, solamente piensa de eso. Lascivia es el pecado más vil que puedes hacer. Andamos en la más vil bajeza del pecado, en los deseos pecaminosos de la carne, en embriagueces, en orgías, en disipación, y éramos abominablemente idólatras. A esta gente que todavía están en eso y que te ven que ahora tú ya no participas en eso, ahora vienen y te atacan. Qué interesante, pues, cuando no hacías nada de eso te invitaban a hacer estas cosas malas. Pero ahora que no eres de ellos, no hacen las mismas cosas, ahora te odian. Fíjate. Y ustedes saben, la familia se vuelve en contra de nosotros, los hijos se rebelan, el esposo a veces deja a la esposa porque ahora la esposa es cristiana, a veces la esposa deja al esposo porque él es cristiano, te despiden del trabajo, te critican en la escuela, te murmuran en la calle, se ríen de ti, se burlan de ti, hacen todo este tipo de cosas, todo este tipo de barbaridades. El verso 4 dice, ¿les parece cosa extraña que ya no corras con ellos en el mismo desenfreno de lo sucio, de lo pecaminoso, de lo vil? Y te maltratan, son hostiles, se burlan de ti. No te preocupes, porque también hay un verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te preocupes. Tú sigue yendo contra la corriente. La corriente del mundo, has visto un río crecido, ¿no es cierto? La corriente se lleva
todo lo sucio, toda la basura, todo lo cochino. ¿Por qué? Porque no pueden contra la corriente. Solamente un pez que esté vivo puede nadar contra la corriente. Y así somos tú y yo, y así somos nosotros los cristianos. La corriente se va llevando de los vicios, de la pornografía, de la suciedad, esa corriente horrible que viene arrasando con todo. Y aquí vamos tú y yo, cristianos, débiles a veces y batallando y sufriendo y llorando y con frío y despreciado, y vamos contra la corriente. Y la gente que están bajando con la corriente te ven y se ríen de ti. ¡Ja, ja, ja! Míralo, mira pues. Y no que su Dios le iba a ayudar. ¿Ah? Ve, para ver ahora. No te preocupes. Ellos van a enfrentar el juicio de Dios. Ve lo que dice aquí. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto también se ha predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pedro dice, y los cristianos que ya murieron y escucharon el evangelio, ya murieron, en la carne ya murieron, pero en el espíritu están más vivos que nunca, están con el Señor. Oh, nadie de ellos se perdió. Y cuando los torturaban, si lees la historia de la iglesia, a cuántas familias enteras, mamá, papá y los niños, los amarraban en una estaca, les prendían fuego, los quemaban vivos. Y los impíos, los malvados, se reían de ellos. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Dios, pues? ¿Ah? ¿No que Dios te iba a salvar? Yo no veo. Y ya se murieron, dijeron, se acabó, ya no más. ¿A cuánta gente en la iglesia católica no quemaron vivos en la Inquisición mentada? Pero Dios va a traer juicio. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que creen en el evangelio, aunque ahora la gente se burle de ti, aquellos que creen en el evangelio tienen una esperanza de vida. Y ese es el tema de Primera de Pedro. Tenemos una esperanza viva en medio del sufrimiento. El mundo se ríe de nosotros, pero no te preocupes. Cuando vas a un cementerio te das cuenta que ahí están las tumbas de todos. Pobres y ricos, hombres y mujeres, grandes y chicos, ahí están todos. Las tumbas son todas iguales. La muerte tiene esa característica que pone a todos en el mismo terreno, en una manera. En otra manera, la muerte tiene también la característica de que es la que divide los unos de los otros. Hebreos 9:27 dice que porque está determinado para todos los hombres que viven una vez y mueran una vez, y después de esto el juicio. ¿A qué se refiere ese verso? Así como la muerte es esa que pone en el mismo terreno a todos, en cierta manera, en lo físico, también la muerte es quien divide a los unos de los otros. Los unos, se separa su cuerpo del espíritu, el espíritu se va del cuerpo a la presencia de Dios, inmediatamente. Cierras tus ojos en este mundo y la próxima vez que abres tus ojos estás en la presencia de Dios Todopoderoso, que Jesús está ahí que te acaba de decir, para recibirte, para darte la bienvenida, para decirte, yo soy tu Padre, tú eres mi Hijo. Y ahí está Jesús diciéndote, bien hecho, siervo fiel. Para el creyente. Para el no creyente la cosa es muy distinta. Para el no creyente se muere, su cuerpo queda ahí, su espíritu se separa y va a ser llevado al Hades, la antesala al infierno. Y allí va a esperar hasta la resurrección de los muertos, después de que Jesús venga la segunda vez y después de que Él traiga juicio, y va a venir el día en que va a traer, después de 1000 años, entonces va a traer el gran trono blanco y ahí va a venir el juicio de los que murieron sin Cristo. Todos se van a presentar delante de Jesús y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que en ellos estaban escritas, y ahí van a comenzar a llamar por nombre. Y te vas a presentar, bueno, tú no, Dios quiera que no, pero se van a presentar aquellos que murieron sin Cristo y le van a decir, ¿tu nombre? Fulano de tal. Lo siento, no estás en el libro. Al lago de fuego, donde está Satanás y sus demonios. ¿Por qué?
Porque toda la vida no te dio la gana vivir a la voluntad de Dios. Porque te burlaste, porque te reíste, porque rechazaste, porque pensaste que era juego, porque el diablo te dijo no pasa nada y le creíste. Preferiste seguir las obras de las tinieblas con Satanás llevándote al callejón de la oscuridad que caminar en la luz admirable de Cristo Jesús. Todos aquellos que sufrieron por Cristo Jesús en este mundo van a llegar al cielo y van a ser confortados para siempre. No más muerte, no más dolor, no más lágrimas, no más. Todos los que mueran sin Cristo Jesús van a ir al infierno, a la llama que nunca se extingue, donde va a ser el llanto y el crujir de dientes todos los días. Por eso, esposas, esposos, manténganse fieles el uno al otro. No den lugar al diablo en su matrimonio. Si te han lastimado por causa de tu fe en Cristo Jesús, aguanta. Dios será tu fortaleza y tu justicia. El día viene donde Dios va a hacer juicio. Mantente puro, tú que eres joven. No te desvíes del camino. No te des a las obras de la carne. Dios en su momento a ustedes mujeres que son solas, que el esposo las abandonó y tuvieron que ser madres solteras criando a sus hijos con todo el sufrimiento. Dios tiene una recompensa para ustedes. A ustedes que han visto a sus hijos ser arrebatados de las manos de la familia que los ama. A ustedes que han visto a sus hijos ser desviados de la fe de Cristo Jesús. No están perdidos. Viene el día en donde Dios va a traer justicia. Todos aquellos que hicieron, escucha lo que te digo, la Biblia dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse lo más profundo del mar. Ahora te hacen llorar. Te han corrompido a tus hijos, las drogas, los vecinos, familiares, quien sea, te han corrompido a tus hijos. El día viene donde se van a presentar delante de Dios y van a dar cuenta por ellos. Tú no lo hagas, no lo tienes que hacer. Hay un Dios en el cielo que es el justo juez de toda la tierra. A ustedes que han sufrido a causa del rechazo, te quiero decir esto. Dios hará justicia. Dios hará justicia. Y no se te olviden estas cosas. Debemos prepararnos ahorita mientras estamos aquí, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, para sufrir si es necesario. Y para que Dios nos enseñe a vivir dentro de su voluntad, aún en medio del sufrimiento. Como cristianos, debemos involucrarnos en lo más que podemos en predicarle el Evangelio a otras personas. Y que la gente vea que nuestra salvación es genuina, es real, es verdadera. Por la manera en que vivimos nuestra vida. Hay un cambio, es radical y es evidente. Aunque el mundo se burle de nosotros y se rían de nosotros, el día viene en donde Dios los va a tener cara a cara y ya no van a poderse reír de nadie. Por el tiempo poquito que se burlen de nosotros aquí, van a tener que llorar toda la eternidad en la llama que nunca se extingue. Porque se burlaron de Dios al burlarse de ti. Esto es lo que dice la Biblia y así exactamente va a pasar. Prediquemos el Evangelio, compartamos el Evangelio y oremos por nuestros familiares que no conocen todavía. Oremos por aquellos que andan en rebeldía, oremos por aquellos que se han apartado. Oremos para que Dios nos dé la oportunidad de ser instrumentos de su gracia. Y hasta que ese día llegue, preparémonos con la actitud correcta, teniendo la mente de Cristo Jesús y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ponemos estas cosas en tus manos, Señor, y te pedimos que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Gracias que nos enseñas cómo vivir de acuerdo a tu voluntad. Y gracias que nos das el Espíritu Santo que nos guía y la palabra que es la verdad para que podamos vivir de tal manera. Para que tú recibas la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.